Buenos días a todos, ahora sí. Entonces arrancamos este nuevo año saludándolos a todos, qué rico saludarlos en el nuevo año hebreo. Este año es un año Shemitah, este año que acabo de arrancar con el mes séptimo. Es un año sabático, de acuerdo a la Torá. Es un año donde, de acuerdo a la Torá, la economía se reinicia. Así que no se nos haga raro que también en el mundo pueda pasar algo similar. ¿Por qué se reinicia la economía? Porque recuerden que todo el mundo dejaba de trabajar durante un año. Los pobres podían comer de lo que había en el campo, o sea, más o menos que lo que se producía espontáneamente, porque nadie sembraba ni segaba. Eh, Todos recogían lo que la tierra producía. Era un año para estudio de Torah, un año para que las personas pudieran encontrarse con su Señor, un año de gozo, de alegría, un año de regocijo. No tenían nada de qué preocuparse. O sea, el Señor daba la provisión. Y eso es algo, es una promesa para nosotros este nuevo año hebreo que inicia, y es que el Señor nos da la provisión. Él es el que nos provee. A pesar de que pensemos que nadie esté produciendo, el Señor es el que da la provisión. Y eso lo empezamos a ver, ¿no? Hay episodios donde Estados Unidos vemos que mucha gente renuncia a sus empleos, hay escasez en el mundo de diversos artículos, metales. Por ejemplo, yo lo vivo. En este momento todos los materiales de construcción están por las nubes, vidrio, el metal, el concreto, el plástico. Hay escasez. Así que eh, estamos en un año mitad y solo dependemos del Creador, así como lo hacía el pueblo de Israel. Es una oportunidad de depender de Él, de que Él es de que hace que el maná descienda del cielo y que la tierra brote el fruto, incluso en abundancia, porque al pueblo de Israel lo que brotaba la tierra le alcanzaba inclusive para el año siguiente, Shemitah, para el año octavo. Así que lo que el Señor quiere decirnos es que debemos confiar en Él. A pesar de que parece que la economía se detiene, Él es el que está al control. Ese es el mensaje que el Señor nos trae en este nuevo año hebreo, y quizás, como muchos ya lo están hablando, de que van a haber tormentas financieras, por allá Evergrande en China, la burbuja inmobiliaria, pero el Señor es el que está al control. Así que vamos a depender de Él. Muy bien, nos hemos propuesto estudiar el libro de Juan, como hemos comentado. El libro de Juan es un libro muy interesante. Juan pues fue un discípulo de Yeshua, por supuesto, era un estudiante de Torah. Um, Además, él conocía la cultura del entorno, la Torah oral, es decir, toda esa tradición que Yeshua también utilizó en algunas de sus parábolas y en sus discursos. Juan también la conocía. Además que como eran estudiantes de la Torá, eran estudiantes que llevaban tantos años dándole vueltas a la Torá, conocían el nivel más profundo de la Torá y su significado incluso numérico. Recuerden que así como los números romanos, el hebreo, también cada una de las letras desde que se gestó este idioma, cada letra también tiene un significado numérico. Vamos hoy a tratar de entrarnos un poquito, a irnos poco a poco profundizando. Vamos a llegar a unos niveles un poco profundos, tratando de entender la mente de Juan cuando él empezó a escribir su libro. Y precisamente como aquí vemos en el título, él habla de un logos o el llamado verbo. Vamos a tratar de entrarnos un poquitico para ver qué fue lo que Juan quería decir en ese primer versículo de Juan 1:1 cuando dijo, en el principio era el logos o el verbo, como se traduce para nuestras Biblias hoy. Logos es en el griego. Recuerden que estos textos, lo que hemos encontrado, estos textos fue que fueron ya, o las copias que tenemos, son traducidos del griego. Dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Vamos a tratar de entrar un poquito, vamos a ver algunas versiones paralelas para entender lo que Juan tenía en su mente. Quizás no es fácil entenderlo porque pues ha pasado muchos siglos, la cultura cambia, el entorno,
lo que pensaba en ese momento. Vamos a tratar de meternos en la mente de él y, por supuesto, traer el mensaje que tiene para nosotros hoy. Y esto lo vamos a hacer en concordancia con los primeros versículos de Génesis, porque claramente Juan está hablando de los primeros versículos de Génesis, así que pues va a ser una oportunidad para verlos en conjunto. Muy bien, perdón. Ya estamos aquí. Entonces, Juan, el capítulo 1, hay 3 versículos muy interesantes que aparecen aquí, que dicen así: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él, y sin él no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Ahí nos da la pista, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios Todopoderoso, porque nos has dado tu Torah, Señor. Eres el Abba Kadosh, nuestro Padre Santo. Te damos la gloria y te rendimos nuestra alabanza, Señor. No somos nadie, Señor, para emitir un juicio o dar una palabra. Solo, Señor, la expresión, tus palabras son poderosas, son las que crearon el mundo. Y con esas palabras que también emitiste para poder entregar las 10 palabras también en el Sinaí, nos sigues hablando al corazón. Tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que nos llena de fe. Queremos, Señor, recibirla en este día, que riegue en nuestra vida, nuestro santuario, que es nuestro cuerpo, y haga tu voluntad, Señor. Pedimos por las personas aquí reunidas. Gracias por nuestros amigos que están aquí. Oramos por ellos, por sus familias. Cada necesidad, Señor, la ponemos en tus manos. Las enfermedades, Señor, dejamos en tus manos también nuestras tentaciones, nuestras peticiones, los problemas que pronto cada día acosan nuestra mente por cualquier índole familiar, sentimental, financiero o por algún ser querido, Señor. Trae paz a nuestro corazón, Señor, sabiendo que tú todo lo provees, que estás al control, Señor. Dejamos nuestra ansiedad delante de ti en este momento, Señor, y pedimos tu espíritu para entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre, por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a tratar de entender entonces estos versículos que Juan está hablando aquí. Regálame un segundito. Vamos a poner aquí en silencio a todos para que podamos arrancar. Ok, proyectar. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Vamos a tratar de entender lo que dijo Juan. Ahora, lo que generalmente nosotros entendemos en nuestro ámbito cristiano es que Yeshua es el Logos. Eso es lo que entendemos todos, que Yeshua es el verbo que está hablando aquí Juan. Pero hay algo más y quiero que vayamos un poco más profundo a lo que el autor estaba diciendo allí. Y aquí preguntamos, ¿por qué el mismo autor, citando más adelante a Yeshua, es decir, en el mismo libro de Juan, escribe que él no es el Logos? Vamos a ver algunos ejemplos donde el mismo autor, Juan o Yohanan, él cita más adelante a Yeshua y parece que no lo relaciona con la misma palabra Logos. Por ejemplo, vamos en Juan 14:24. Yeshua está hablando, él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Por supuesto, se refiere a la Torá. Y él dice, y la palabra, es decir, el Logos que habéis oído, no es mía, dice Yeshua, sino del Padre que me envió. Aquí Yeshua está hablándole a quien le ruedan diciéndole, el que no me ama, no guarda mis palabras. Allí se refiere a la Torá porque varias veces lo dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice, y la palabra, es decir, y el Logos que habéis oído no es mío, sino del Padre que me envió. Aquí empieza Juan a decir que no hay una relación directa, es decir, que no son los mismos Yeshua y el Logos. Veamos otro ejemplo, Juan 17:6. Yeshua hablando, he manifestado tu nombre a los hombres. Está hablando, es la oración de Yeshua a su Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Fíjense que Yeshua relaciona el logos con su padre. Hay una relación ahí estrecha entre el logos y el padre. Otro ejemplo, Juan 8:55. Igual quedan aquí en la presentación para que lo podamos también repasar. Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dice Yeshua. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Está hablando de su padre. Pero le conozco y guardo ¿qué? Su logos. Guardo su palabra. Es la misma palabra que se utiliza en Juan 1:1. Logos. Miremos otro ejemplo. Juan 10:35. En ese momento donde Yeshua le está hablando a sus discípulos, o le está, pues arranca con aquella parábola del redil, y dice en el versículo 35, voy a leer desde el 34, versículo 33 para que veamos el contexto. Le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso le decían a Yeshua. Y él respondió, versículo 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Él hace referencia aquí al Salmo 82. Salmo 82 donde habla de dioses en plural. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios o el logos, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí el mismo Yeshua está diciendo que dioses o Elohim, que es la palabra que se usa Elohim, que usa el Salmo 82:6, el Señor llama a Elohim, no dioses, a aquellos a quienes guardamos su palabra, a quienes atesoramos la palabra del Señor. El Señor también nos llama a dioses, ¿verdad? Nos iguala con los ángeles. Los ángeles también tienen ese atributo de Elohim, un atributo que el Señor da a sus ángeles, y también, de acuerdo al Salmo 82 y a estas palabras de Yeshua, a quienes guardan su palabra. Pero nuevamente aquí vemos en el contexto que él está hablando de la palabra de su Padre, de la palabra de Dios. Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice Yeshua, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Claramente vemos aquí que la misión de Yeshua en su primera venida no era juzgar, sino era salvar. Esa era su misión. Por supuesto que él volverá. Fíjense lo que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y él dice, la palabra que he hablado, la palabra, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, todos debemos comparecer ante el tribunal, dice la Escritura, y compareceremos es frente a la palabra, a la expresión. Esa misma expresión que dijo, sea la luz. Esa misma expresión que dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa misma palabra es por la cual seremos juzgados, que es la que tenemos en nuestras manos hoy. La palabra del Señor es poderosa. La palabra de Adonai tiene vida. La palabra transforma. Tiene tanto poder que creó, o sea, cuando se hizo esa expresión, se crearon las cosas, y así lo vemos en el relato de Génesis. Por esa expresión se crearon todas las cosas, dice la Escritura, visibles e invisibles. Esa misma palabra fue la que emitió las famosas 10 palabras, las 10 palabras, o como conocemos hoy los 10 mandamientos, pero realmente sabemos que son las 10 palabras dadas en el Sinaí. Están tan relacionadas las palabras creacionales de Génesis con las palabras del Sinaí, que incluso si nos detenemos a mirar, con 10 expresiones fue creado el mundo. Si vamos a Génesis 1, encontramos que Adonai emite 10 expresiones para crear el mundo. Y después en el Sinaí nuevamente emite 10 expresiones para entregar estas palabras a su pueblo. Hay una relación preciosa que ya hemos hablado anteriormente allí. Así que vemos que la palabra es poderosa. Así que vamos a entrar un poquito en la mente del autor. Vamos a meternos a pensar qué es lo que está hablando. Aquí voy a utilizar algo de la gematría, que es el significado numérico de las palabras,
que muy probablemente Juan entendía muy bien y quizás él también nos está diciendo allí. Sé que vamos a tratar de meternos allí poco a poco, acabar un poco más profundo en el texto, tanto en el texto de Bereshit, en Génesis 1, como en el texto de Juan, para poder entender y sacar, por supuesto, la lección para nosotros. Entonces vamos a centrarnos en la psique del autor. El contexto del libro, aquí estamos hablando del libro de Juan, es en el nivel midrashico. ¿Eso qué es? El midrash es una herramienta, es un nivel de interpretación de la escritura que es equivalente a la parábola. Aquella persona que es capaz de interpretar la escritura y al interpretarla lo habla en forma de parábolas, es una persona al nivel de los maestros más grandes de la escritura. Es una persona que habla con autoridad, una persona que habla en parábolas, porque es capaz de entender el significado concreto de un texto y poderlo traducir en una parábola para decir, esto es lo que quiere decir la escritura. Es de los niveles más altos que puede utilizar una persona. Claramente vemos un ejemplo en Yeshua o Jesús. Yeshua utilizó este nivel cuando él se expresaba. Él lo hacía en parábolas. Era muy conocido en ese contexto que los grandes maestros de la Torá, los grandes maestros, grandes eruditos de ese momento utilizaran ese nivel. Por eso vemos que los fariseos, saduceos que le escuchaban, los sacerdotes, incluso llegaron a impresionarse de que este hombre hablaba con autoridad, porque reconocían que él hablaba como uno de sus estudiantes o de los grandes maestros de Torá que tenían. Por eso a veces hasta se preguntaban, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo es que alguien de Nazaret puede tener esta interpretación? Alguien que no estudió con nosotros. Por supuesto que Yeshua conocía todos los niveles de interpretación y hablaba en ese estilo. Hablaba en el nivel midrashico o en el nivel de parábolas. Parábolas como la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida. Son parábolas que tienen un nivel de interpretación muy profundo de la escritura. Es alguien que puede tener en su cabeza todo el contexto y todo el significado del mandamiento y traerlo a través de una historia, sea real o no, porque a veces utilizan símbolos que sabemos que no son reales, pero para dar una interpretación a quienes le están escuchando. Bueno, el libro de Juan se escribió también en parábola. Todo el libro de Juan es un libro de los misterios, como lo hemos llamado, es un libro que se escribió también en parábola y debemos entenderlo así, que Juan trata de llegar a su público a través de una historia o de una parábola para que su público pueda entender lo que quiere decir en sí. Espero me estén entendiendo, me van, por supuesto, dando todas sus preguntas. Y es en ese contexto, parábolas. Un segundito ahí. Sí, señor, adelante. En esas parábolas, ¿son parábolas de Jesús o son parábolas de Juan? Muy bien. Obviamente que las escribe Juan, pero pues son las palabras de Jesús. Claro, Y ahí es como el primer misterio. Se sí. dice que Jesús habla en parábolas para que todo el mundo no entienda, sino solamente entiendan los que estudian la palabra o para los sabios, o cómo es ahí ese tema de las parábolas, que eso sí es... Muy bien, Jesús mismo lo dijo. Yeshua dijo que él utilizaba este nivel de interpretación, el nivel de la parábola, precisamente para que las personas se sintieran atraídas por su palabra. Porque una parábola es un medio para atraer a que la persona entienda. Es decir, que no se quede solamente con un simple oír, sino que se sienta atraída a entender su palabra. Es una forma de atracción. Por eso, cuando él habla en parábolas y el que no le interesa, pues sencillamente como la parábola del sembrador, el que no le interesa, sencillamente pues escuchó y ya, y se va, no le interesa. Hay otros que medio entienden, pero las cosas del mundo, los afanes, ahogan esa palabra. Hay otros que
quizás las pasiones u otras cosas, como se muestra allí precisamente en esa parábola, pero hay otros que caen en buena tierra. Lo que quiere el Señor hacer es atraer. Es una forma de atraer a su público para llevarlo a un contexto. Así como cuando un orador empieza a contar una historia, pues todos nos atraemos por la historia, ¿cierto? Es una forma de atraer a su público. Yeshua utilizaba su parábola para atraer. Por eso él mismo decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Juan utiliza también ese nivel. Lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1. Él no está hablando en un nivel literal, claramente. No está hablando de un nivel literal, está hablando de un nivel midráchico, es decir, está hablando en parábolas, está utilizando un lenguaje figurado para poder dar a entender a sus oyentes. ¿Sí te respondía, Iquique? Era yo, Juan, pero sí, gracias, sí, está bien. Perfecto. Él también habla en parábolas porque Sí. es lo que tú dices, es como el primer misterio, porque hay muchas parábolas de esas que se pueden interpretar en muchos aspectos, como en el financiero, como en el personal, como en el sentimental. ¿Sí? Sí, señor, así es, Entonces, tal cual. él nos habla ahí en eso. Por ejemplo, yo estaba viendo un video donde la mujer que sufría de flujo, es que se llama así, ¿cierto? Sí, señor. Ella Sí. toca el manto de Jesús y es sanada, ¿sí? Entonces él dice, de mí ha salido un poder ha salido de mí, ¿quién me tocó? Entonces ella le dice, no, fui yo, maestro, porque sé que tú me sanas y no era como digna de que tú me lo decirte, algo así. Entonces además el contexto. Sí, Y señor. él te dice, tu fe te ha sanado, ¿cierto? Listo. Hermoso. Hoy en día Jesús sigue estando vivo, ¿cierto? Él está vivo. ¿Por qué Mm. nosotros no nos cogemos del manto y nos sanamos? O sea, nos falta mucha fe. Porque podríamos hacer lo mismo que hizo ella, cogernos del manto. Porque yo lo tenía pensado, oiga, Jesús no está en la tierra, ojalá estuviera para yo coger el manto y sanar a mis familiares, a las personas que están enfermas. Pero él sigue estando vivo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo no Claro. tengo esa fe que tuvo esa señora y me coge literalmente del manto y me sano? O sea, ¿hasta dónde llegaría eso? Y él lo dijo, tu Sí, fe te ha sanado, ¿cierto? Porque yo no lo puedo sí. hacer en este momento y sanar de mi enfermedad o sanar la enfermedad de muchas personas que están con esa misma fe. Y pues no sé si eso será una parábola o será algo que está en la Biblia para que lo tomemos casi que literal. O sea, yo estoy acá, si usted cree en mí, se sana. Y ya, chao. No sé. Eso lo interpreta así, no sé qué piensas, Mauricio. Sí, Quique, y ¿qué? Juan Juan Carlos. Carlos. Juan Carlos, perdón. Juan Carlos, esa es una historia muy hermosa. Esa es una historia eh, que trae mensajes muy interesantes y tu punto es muy importante. Esta mujer se acerca a Yeshua por la espalda. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Porque todos lo estaban tocando, había un tumulto alrededor de él. Hay elementos interesantes ahí para extraer. Número uno, que ella tenía fe. Ella tenía fe. Ella se acercó a él con fe. Tú lo acabas de decir. Así como debemos nosotros acercarnos al Señor. Ella se acercó sabiendo que era su única esperanza, ¿sí? Que era lo único que podía restaurarla. Y ahí es donde empezamos a hacernos preguntas, ¿dónde colocamos nuestra fe? ¿Nuestra principal fe está en el Señor o está en la chequera o en un médico o en Google, ¿cierto? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y claramente ella nos está dando allí una lección para nosotros, por supuesto que sí. Lo segundo es que ella se aferra del tzitzit o de la punta de su manto. Recuerden que el manto lleva unos tzitzit o unos flecos, porque Yeshua, como cumplía la Torá, él también en su manto tenía los tzitzit. Esos tzitzit son símbolos, gracias, amor. Amor que me leyó la mente. El manto de oración o la prenda con la que se vestían el pueblo de Israel, la Torá, como ya lo hemos hablado varias veces, nos dice que debe colocarse en tzitzit. Esos son tzitzit, que son flecos
estos flecos, y el mismo Números, el libro de Números lo dice, se colocan es para que las personas, principalmente los varones, recuerden los mandamientos, para que al mirarlos, esto no es no es un elemento que nos va a traer suerte, no es, simplemente es para que al mirarlos se acuerde de los mandamientos del Señor. De hecho, en las vestiduras, nosotros en algunas de nuestras ropas también lo colocamos. Generalmente eso va en la ropa interior para que el varón se acuerde de los mandamientos del Señor y no se vaya tras sus pasiones. Incluso en la camisilla, que es donde también se usan, es para cuando el varón quizás iba a cometer adulterio, lo último que él veía eran los tzitzits en su camisilla y veía también la circuncisión en su miembro. Así que el Señor colocaba señales para que el hombre se acuerde de sus mandamientos. Una forma de que, porque nosotros los humanos se nos olvidan con facilidad, ¿cierto? Así somos los humanos. Entonces, la mujer se aferró. Y fíjense de dónde se aferró del símbolo del mandamiento. Y ella le estaba diciendo al Señor, yo tengo fe y me aferro al mandamiento, me aferro a tu palabra, me aferro a lo que tú dices que yo voy a ser sanada. Entonces hay varios elementos que aparecen aquí. Además, mi esposa le está diciendo, hay una promesa allí. Ajá, gracias que mi esposa me está recordando aquí en este momento. Claro, en los profetas encontramos algunos versículos donde dice que el Mesías traería sanidad en sus alas. Y estos son conocidas como las alas, los tzitzit. Ella se aferró literalmente a las alas del Mesías para encontrar sanidad. Hay Pero te una molesta cuestión ahí más su bien. esposa porque su esposa le está soplando todo. Sí, sí, aquí me está soplando todo. ¿Qué no puede pasar en este momento? Por aquí le estoy haciendo caso. Entonces, ahí en esa historia hay unas lecciones muy interesantes. Claro, por supuesto, tú lo has dicho, fue una historia real. Digamos, no fue una parábola, fue una historia real, pero pues hay una cantidad de lecciones para nosotros allí. No sé si te contestamos, Juan Carlos. Sí, Mauricio, muchas gracias. Muy amable. Bueno. ¿Cuál es el punto ahí, Mauricio? El punto es que, aunque es una historia real, es una parábola para lo que tú dices, como para que si yo me aferro a los mandamientos, si tengo la fe, si Él vino a salvarnos al mundo, que lo dicen todos los libros de Marcos, Lucas, Juan, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿a dónde está nuestra fe y a dónde? Sí, estudiamos la Torá, vamos a la iglesia, oramos al Señor, pero a veces yo creo que nos falta un poco de fe como arriesgarnos a esos mandamientos o a esas cosas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar uno con esa fe o cómo puede uno fortalecer más bien esa fe para tener esa fe que tuvo esa señora para poder ser sanada, ¿no? Así Muchas es. gracias, Mauricio, muy amable. No, con todo gusto, Juan Carlos. Sí, lo que tú acabas de decir es importantísimo. Pablo dice que la fe viene por el oír, el oír. La Biblia se utiliza mucho el oír porque el pueblo se congregaba para escuchar. Hemos hablado mucho de ese verbo, el Shema, y es un oír, no simplemente un oír como, por ejemplo, hoy que no escucha muchas cosas, sino es un oír inteligentemente, es un oír que lleva al hacer. Eh, y por eso Pablo lo dice, la fe viene por el oír, es decir, el escuchar inteligentemente, el escuchar y el hacer la palabra. Y dice él, viene por el oír de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos crecer en fe, debemos estudiar más la palabra. Que recuerden, lo estamos hablando hoy precisamente. La expresión del Señor fue la que creó todas las cosas. Ahí hay poder, en su palabra hay poder, incluso para transformar nuestras vidas. Todos tenemos debilidades, tenemos flaquezas, y la fórmula que la misma palabra nos presenta es que debemos ir a ella, debemos ir a la palabra del Señor para que nuestra fe crezca. Es algo muy interesante lo que tú estás hablando, Juan Carlos. Ok.
Bueno, me cuentan si hay más inquietudes. Muy bien. Entonces, estamos hablando que en ese contexto de parábola es donde se escribe el texto de Juan. De hecho, dentro de ese nivel midrashico o ese nivel de parábola, encontramos estas dos palabritas. Vamos a meternos tan a fondo para no confundirnos, pero son dos palabras que queremos dejar claro. El mashal y el nimshal. El mashal es el nivel en figuras, es el nivel como está hablando Juan en los primeros versículos, en esa parábola donde quiere utilizar esas palabras del verbo, ¿cierto? De la luz, de las tinieblas, para mostrar un punto. Y el nimshal es la cosa en sí, es decir, lo que él quiere decir realmente. Es decir, la parábola, es decir, el lenguaje metafórico y figurado, el mashal, y su significado, el nimshal, lo literal o la realidad del texto. Vamos a verlo más en detalle. Se da cuenta que usted tiene aquí una cebolla. Esto es un elemento muy utilizado en la interpretación de la escritura. Pues cuando usted empieza a pelar una cebolla, pues usted empieza por la capa más exterior, ¿cierto? Pues vamos a meternos en la idea de que esa es la misma forma cuando vamos explorando la palabra del Señor. Nosotros empezamos con la cáscara a quitar una capa tras otra para ir encontrando lo que el Señor quiere revelarnos. Y en las capas más exteriores encontramos el techat o lo que es lo literal. Lo que el Señor quiere decirnos allí, lo que está escrito, ¿cierto? La cosa en sí. Si empezamos a cavar un poco más profundo, encontramos también lo que el texto quiere decir como una alusión, una insinuación, perdón, o unas pistas. Si nos vamos más a fondo, el Midrash en que Juan escribe en su libro, encontramos la metáfora o las parábolas, es decir, utilizar lo que acabamos de decir, ¿no? Una historia, real o no, unos símbolos para mostrar un mensaje. Y hay un nivel más profundo llamado el Sot o el nivel secreto, que generalmente utilizamos la gematría o el significado numérico de las palabras para poder relacionarlas con otras y encontrar un significado, que es lo misterio o lo oculto. Por supuesto que Yeshua conocía estos niveles de interpretación. De hecho, la Torá tiene grandes secretos ocultos en ella, números que si los comparamos, el significado numérico de una palabra en hebreo con otra, vamos a poder relacionarlas. Y eso es como hoy vamos a tratar de entender un poquito lo que quiso decir Juan allí. Entonces vamos a ubicarnos en el primer capítulo de Juan, el que tenemos aquí en pantalla. Los primeros versículos son Nimshal, son Mashal, es decir, la parábola. Él empieza diciendo en su parábola o en su metáfora, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claramente aquí está hablando en un lenguaje, está utilizando una parábola para decirnos algo. A partir del versículo 6 hasta el versículo 13, él habla en Nimshal, es decir, el significado literal. La cosa en sí, él dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya nos imaginamos a quién se refiere aquí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos injertados, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado. Fuimos injertados en el olivo natural. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cierto? No necesitamos tener sangre
judía ni de ninguna de las tribus, sino por causa de creer en el Señor. Y él termina en el versículo 14, nuevamente hablando en parábola. Aquí vuelve a hablar en parábola diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, evidentemente, en el versículo 1, 2 y 3 y 14, Juan está hablando en forma de una metáfora o una palabra. ¿Por qué lo sabemos? Pues aquí nos hacemos preguntas como, ¿la palabra puede convertirse literalmente en un ser? Pues sabemos que no, ¿cierto? No puede convertirse en un ser. Y hay otros ejemplos que encontramos en el mismo Juan cuando Yeshua dice, yo soy la puerta. Pues Yeshua no es una puerta, ¿no? De madera, de metal, no. Es un símbolo, por supuesto, que él está diciendo, él está hablando, por supuesto, a un pueblo que entendía que había una puerta en el templo que se cerraba, por ejemplo, cuando terminaba Yom Kippur, se cerraba, que se abría en el Shabbat, pero también se abría en el inicio de mes. Por eso, en el inicio de mes, enviamos un mensaje recordándonos, estamos en el inicio de mes, hoy se abre la puerta. Dice la escritura que en el santuario celestial también se abre la puerta. Entonces, es una figura que Yeshua dice, yo soy la puerta. También Yeshua utiliza otra parábola cuando dice, yo soy el camino. ¿Sí? Por supuesto, no es un camino en sí, ¿no? No es un camino de tierra o de cemento, de concreto. Es una figura que él utiliza para las personas de ese momento que entendían esta expresión para decir yo soy el camino. O por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a Yeshua que se acerca al Jordán y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Yeshua no es un cordero, no es realmente, literalmente no es un cordero, sino pues es una parábola, es una expresión que a la mente del que está escuchando en ese momento, en esa cultura, le recuerda al cordero de Pascua, al cordero de Pesa, que en Pesa se llevaba un cordero sin mancha, el cual era el que iba a ser muerto por el pueblo. Entonces, por eso quien estaba escuchando entendía que era un símbolo mesiánico cuando Juan el Bautista estaba diciendo, he aquí el cordero. Muy bien, con eso en la cabeza y con los minutos que nos quedan, vamos a tratar de entrarnos un poquito en este primer versículo. Cuando Yohanan o Juan dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, ya sabemos que es una parábola lo que le está diciendo aquí, y el verbo era Dios. El autor, Juan, hace referencia al libro de Bereshit. ¿Cómo lo sabemos? Por la primera palabra que utiliza. Él también utiliza la misma expresión con la cual arranca el relato de la creación. Él utiliza la palabra Bereshit. Bereshit es una palabra en hebreo. Juan dice, en el principio. Por supuesto que se está haciendo referencia a la misma palabra con la que arranca el libro de Génesis. Este versículo 1:1 de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, él lo ata especialmente a Génesis 1:3, o Bereshit 1:3. Génesis 1:3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Hay una expresión, recuerden que la expresión tiene poder, una expresión que hace Elohim, donde dice, sea la luz, y fue la luz. Juan está hablando o está haciendo referencia al texto de Génesis 1:3 y vamos a verlo en el por qué. Ahora, hay una manera de expresar Juan 1:1 en el hebreo de la siguiente manera. En el principio fue la expresión. Es una de las formas en que podemos decir lo que Juan estaba tratando de decir. En el principio fue la expresión. Esa palabra mamar, que ustedes ven aquí, mamar, que esa expresión es una palabra muy utilizada en aquel momento, en la mente del judío sabía que cuando se decía esta expresión mamar o expresión como tal, hacía referencia a cosas
muy puntuales, como la creación. Por ejemplo, lo encontramos aquí en el Tratado Avot de la Mishnah. Es un tratado, es un escrito de la tradición judía, donde dice que con 10 expresiones o mamarot fue creado el mundo. Eso ya se conocía en la mente, en la Torah oral, estaba en la mente de los oyentes. Así que cuando Juan dice, en el principio fue la expresión, pues claro que en la mente de los oyentes se iba a Bereshit, se iba al Génesis y entendían claramente que le estaba diciendo que en el principio del mundo fue una expresión. Es decir, que esas 10 expresiones, con las 10 expresiones que Elohim creó el mundo, es la que Juan está hablando en aquel momento cuando dijo que en el principio fue la expresión. Es decir, que antes de que existiera todo lo creado, hubo una expresión, que es la que tiene poder. Vamos a irnos un poco más profundo en este momento. Por supuesto, bienvenidas todas las inquietudes para poderlo resolver. Antes de crearse los cielos y la tierra, ya existía la expresión. Creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Porque lo primero que hace Elohim es expresarse y decir, sea la luz, antes de que existiera. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a entrarnos un poquito al nivel 4 en este momento. Es decir, vamos al nivel de la gematría. Aquí tenemos el primer versículo de la escritura. Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet haaretz. En el principio creó Elohim el cielo, Hashamayim, y la tierra. Hace un año, ustedes lo pueden buscar allí en YouTube, tuvimos un tema donde hicimos una decodificación de este versículo y llegamos a unos mensajes mesiánicos muy preciosos. Hoy no vamos a entrar allí, vamos a irnos por otro lado, pero usted lo puede buscar allí. Este primer versículo, estas 7 expresiones que aparecen en el primer versículo de la Biblia son poderosas y hay numerosos estudios acerca de esta expresión hebrea, Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'aretz. Incluso llegamos allí a entender que el versículo nos mostraba incluso los 7 milenios de la tierra. Eso lo vimos hace un año. Hoy no lo vamos a encontrar. Hoy vamos a concentrarnos en las letras iniciales de cada una de las palabras de la frase que están en esta expresión. Si tomamos cada una de las primeras letras, la letra Bet, la letra Bet, la letra Aleph, la letra Aleph, la letra Hei, la letra Bab y el Hei, y les colocamos su significado o su expresión numérica, su significado numérico a cada una de estas letras, como las están viendo aquí, y las sumamos, esto nos da el número 22. El número 22 es un número muy importante en el lenguaje hebreo, y es tan importante porque hay 22 letras del alfabeto hebreo. 22 son las letras del alfabeto hebreo, no son más. Lo que el autor está tratando de decirnos aquí es que esa primera expresión de lo que está escrita en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está relacionado con la expresión, porque la expresión se hizo en lenguaje hebreo. Y si la primera letra de cada una de estas palabras suman 22, claramente lo que él nos está diciendo es que lo primero, lo que está escondido aquí, el nivel oculto, es que lo primero, antes de crearse los cielos y la tierra, ya existía la expresión. Él quiere decir que a través de la expresión es que el Señor creó todas las cosas. Es una de las interpretaciones de ese nivel oculto en el primer versículo de la Biblia, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero si sumamos la letra inicial de cada una de estas palabras, encontramos el número 22. 22 son las letras del alfabeto hebreo. Eso nos está diciendo que en ese principio ya existía la expresión, que a través de este alfabeto, el Señor creó todas las cosas. Vamos a irnos un poco más profundos.
¿Qué quiere decir esto? En esta expresión hay vida, hay vida. Claramente lo vemos en el relato de la creación. Fue cuando el Señor dijo, sean los animales, sean las plantas, ¿cierto? Esa expresión llevaba vida en sí mismo. Y es precisamente en la expresión, en la primera expresión que encontramos en el versículo 3 de Génesis 1, cuando él dice, sea la luz, la primera expresión. Es donde el autor se basará para aplicar su interpretación, mashal, es decir, en forma de parábola, para traerlo a su nimshal, a su interpretación, es decir, de la parábola a lo literal. Muy bien, aquí vamos a imaginarnos un recipiente. Hagan de cuenta, Jeremías utilizó mucho esa figura del recipiente. Él dice que somos vasos de barro en sus manos. Nosotros somos recipientes del Señor en sus manos. Muy bien, la expresión recipiente es una expresión muy utilizada en aquel momento en que Juan escribe esto. Era muy usual, esa palabra recipiente. Vamos a utilizar esa misma palabra, esa misma expresión recipiente, para utilizar la gematría, es decir, su significado numérico, para encontrar relación entre algunas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Así como el mundo, perdón, Elohim es un recipiente de Adonai. Ya lo vamos a ver. Así como el mundo es el recipiente de Elohim. Son dos expresiones que están en el nivel más oculto. ¿Cómo lo sabemos? La palabra recipiente Elohim, que ustedes ven aquí está la palabra Elohim, aquí la palabra recipiente, tiene un valor numérico de 86. Y asimismo, la palabra Elohim, que aparece en el primer versículo de la Biblia, su significado numérico también es 86. Eso, a quienes llegan a ese nivel o quienes tratan de interpretar en ese nivel más profundo, por eso ellos dicen esta expresión que Elohim es un recipiente de Adonai. ¿De dónde lo sacan? Del significado numérico que aparece aquí. Así como, por ejemplo, esta otra expresión, el mundo es el recipiente de Elohim. Si nos vamos al nivel más profundo, a mirar el significado numérico de cada palabra, de recipiente y Elohim, eso nos da una sumatoria de 146. De la misma manera, la palabra olam o mundo también tiene un significado numérico de 146. Por eso, los sabios que llegan a esta interpretación pueden dar expresiones como estas. El mundo es el recipiente de Elohim. Les estoy dando aquí un ejemplo. Es una forma de interpretar en ese nivel profundo. Utilizando ese nivel profundo, decimos lo siguiente. La expresión, es decir, lo que sale de la boca del Señor, que ya vimos que en hebreo es mamar, es un recipiente. Vamos a verlo. El recipiente de la expresión, esta frase, el recipiente de la expresión, suma 341 cuando sumas en las letras hebreas. Asimismo, las letras madres del alfabeto hebreo, el Aleph, el Mem y la Taf también suman 341. Ahora, estas tres letras que aparecen aquí en la cultura hebrea son símbolos de los tres elementos principales del mundo, del aire, del agua y del fuego. Por eso la expresión o el recipiente de la expresión es lo mismo que decir lo primero o el principio, así como hay unas tres letras madres del alfabeto hebreo que simbolizan los primeros símbolos o los símbolos principales o los elementos principales de la tierra. Quiere decirnos, lo que el autor quiere decirnos aquí es que la expresión fue lo primero que existió antes de todo lo creado. ¿Qué concluimos aquí? Que la expresión o la palabra mamar fue la vasija
por medio de la cual Elohim se manifestó. O sea, la expresión fue ese recipiente por el cual Elohim se manifestó a nosotros. Y a su vez, la vasija de la Mahamar son las 3 letras madres. La expresión, es decir, su palabra, fue el recipiente por el cual Elohim creó el mundo. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Por qué no fuimos hasta ese nivel profundo? Queremos es tratar de entender lo que Juan quizás estaba tratando de entender en ese momento para decir que fue la expresión del Señor la que él utilizó como un recipiente para poder crear todo lo que no había sido creado. Entonces, ese versículo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, se puede traducir de la siguiente manera. En el principio, la expresión, ya lo vimos, ¿cierto? La expresión o el mamar, lo que sale de la boca del Eterno, que tiene vida, estaba con el poderoso, y la expresión era poderosa. Pues ya lo vimos, ¿cierto? Porque creó vida. Quizás esta es la manera en que Juan, hemos ido al nivel más profundo para poder decir esta frase. Quizás es lo que Juan quería decir allí. En el principio, la expresión, es decir, su palabra, estaba con el poderoso y la expresión era poderosa. Ahora, una de las versiones de la Biblia, aquí está, versión código real, utiliza un significado muy parecido a lo que hemos llegado aquí con el nivel 4 de la interpretación de la escritura. Esa versión dice, desde un principio era Dabar. Dabar es lo mismo que palabra. De hecho, Dabar viene de la misma expresión Deuteronomio o Devarim. Devarim significa palabra. Desde un principio era palabra o expresión, podemos decir, era expresión de Elohim. Y aquel expresión estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar o la expresión que ya existía era la expresión misma de Elohim. Entonces lo que hemos llegado aquí a concluir, y que Yeshua lo dijo, también lo vimos en los demás versículos, que la palabra era de su padre, no era de él, sino era de su padre, es que en el principio de todas las cosas hubo un recipiente. Ese recipiente que utilizó Elohim fue la expresión, fue su palabra. Y es tan poderosa que sigue con nosotros aquí. La tenemos aquí en nuestras Biblias. Y con esa expresión, con ese recipiente, creó todas las cosas. Así que Juan, cuando habla del Dabar, del verbo, del logos, no se refiere inicialmente a Yeshua, no se refiere a la expresión poderosa del Eterno. Eso es lo que está diciendo aquí en este primer versículo. Vamos más adelante. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, con lo que ya vimos en la expresión, en el nivel 4 que llegamos, podríamos traducirlo como en ella, es decir, en la expresión, en el Dabar, en el logos, la palabra del Señor, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el contexto en que Juan escribe esto, la luz, cuando él habla de la luz, él hace referencia a la primera expresión de Génesis 1:3, cuando el Eterno dice, sea la luz. Esa expresión era muy conocida en aquel momento, llamada Yehi Or, la luz, o la primera luz que apareció. Bereshit 1:3, es decir, Génesis 1:3, que a lo que Juan quiere llegar, él dice, y dijo Elohim, o Bayomer Elohim, sea la luz, Yehi Or, sea la luz, y fue
la luz. Es decir, el autor deduce que en esta primera expresión había vida. Elohim toma un recipiente, que es su expresión, y con eso crea la luz. Esta frase, la frase del versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, tiene 23 letras. Aquí nos vamos otra vez al nivel más profundo. Esas 23 letras es el mismo significado numérico de la palabra Hayá, vida. Por eso es que él está diciendo que en esa primera expresión había vida. Por eso él lo dice en Juan, capítulo 1, versículo 4, él dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan está interpretando en el nivel 4 a Génesis 1:3, porque sabemos que esta expresión de Génesis 1:3, de sea la luz y fue la luz, tiene 23 letras, que es el significado numérico de la palabra vida. Por eso ya entendemos, por eso es que él dice en Juan 1:4, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El autor hace una conexión directa con Bereshit, cuando él dice, en ella había vida, y la vida era la luz. En otras palabras, podemos decirlo, que la expresión, que ya hablamos de ella, la expresión de Elohim, era un recipiente por el cual Elohim envió vida. Y esa vida es a su vez la luz, de acuerdo a Juan. Es decir, imaginemos aquí a Elohim, él tiene un recipiente con el cual crea todas las cosas visibles e invisibles, dice la Escritura, y es el Mahamar, o es su expresión. Y dice el versículo 3 que en la expresión había vida. Y la vida es un sinónimo de la luz. Aquí vamos llegando al mensaje mesiánico que queremos hablar hoy. Dice el versículo 4, nuevamente, en él, en la expresión, estaba la vida, de acuerdo a la interpretación en el nivel más profundo que hace Juan aquí. Y la vida era la luz de los hombres. En el entorno donde Juan escribió esto, en esa tradición judía, la luz o la or de Bereshit, la de Bereshit 1:3, la de Génesis 1:3, es la luz escondida o la luz primordial, la luz inicial, ¿cierto? El Señor dice, sea la luz, y fue la luz. Es un gran misterio porque sabemos que el sol, que es el que nos da luz hoy, fue creado hasta el cuarto día. Así que la interpretación que hacen aquí los judíos es que lo que creó fue la luz primordial o la luz escondida. Eso lo encontramos en el Midrash Bereshit, en esta interpretación, este libro, Midrash Bereshit Rabbah. Él hace mención que esta luz no merece ser usada por los hombres malvados, por los Reshaim. Esa es su interpretación. Y esa luz se escondió para que fuese recibida solamente por los Sadikim, es decir, por los justos. Es decir, esa luz solo se mostró a quienes quieren acceder a su palabra, a quienes acepten la luz. Esta luz se halla escondida en la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Si regresamos al nivel más profundo de la interpretación de la Escritura, Et Haor, la expresión Et Haor o la luz, tiene un significado numérico de 613. Es un número súper importante para la Escritura y para la Torá. De hecho, la expresión en la Torá también tiene un significado de 613. Por eso podemos decir en ese nivel profundo que la luz se halla en la Torá, porque ambas expresiones tienen el mismo significado numérico. De hecho, 613 son los mandamientos que encontramos en la Torá. Ya nos hemos hablado varias veces. 613 son los mandamientos de la Torá. Por eso es que Yohanan llama a esa luz como vida, porque la luz estaba en la Torá. Ahora, en la tradición judía, el Mesías que ellos estaban esperando y que hoy todavía esperan, representa aquella luz. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que esa luz, que el Mesías estaba en la Torá. De hecho, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo a sus discípulos, lo hemos hablado varias veces, ustedes
Si me creyeran, si le creyeran a Moshe, que escribió la Torá, me creerían a mí, porque él habló de mí. Es lo que precisamente está aquí Juan tratando de entender a sus oyentes cuando dice que la luz estaba en la Torá. Es decir, el Mesías, que es la luz, que es la vida, estaba en la Torá. Fíjenselo como arranca Juan en su primera carta. Juan en su primera carta, que también utiliza unas palabras muy similares, un lenguaje similar. Él dice, lo que era desde el principio, Haya Bereshit, nuevamente utiliza la palabra Bereshit. Lo que hemos oído, la expresión, lo que hemos visto con nuestros ojos, aquí ya se refiere a Yeshua, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la expresión que produjo la vida. Dice él, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, hablando de Yeshua, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, dice él, y con su Hijo, Yeshua el Mesías. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahí dice, Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Juan, en el capítulo 1, que estamos hablando aquí, en los versículos 6 a 7, bueno, el 6 dice, vino un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan, está hablando de Juan el Bautista, y dice, este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Por supuesto, el lenguaje en sentido figurado quiere decirnos, Juan, que alegóricamente el concepto de Mashiach o de Mesías representa esa luz escondida. Eso es lo que Juan está tratando de decirle a sus oyentes. Esa luz es el Mesías. Esa luz que ustedes entienden como el Mesías es el que ya vino. Es el que ya vino, el que vimos, el que palpamos con nuestras manos y el que ahora damos testimonio. ¿Por qué lo dice él? Si regresamos al nivel más profundo, la luz del mundo, que él utiliza allí en su capítulo 1, cuando dice la luz del mundo, tiene un significado numérico de 358. Es el mismo significado numérico que contiene la palabra Mashiach o Mesías. Quiere decir que el Mesías es la luz del mundo. Lo que está diciendo Juan en el capítulo 1 es que en el principio había una expresión creadora del Señor, que creó todas las cosas, ¿cierto? Y que esa expresión originó la luz. Es decir, que desde el principio fue designado el Mesías. Esto cobra sentido cuando Pedro y Juan en Apocalipsis dicen que el Cordero fue designado o inmolado desde antes de la creación del mundo, porque vemos en el relato de Bereshit que la luz, que es un símbolo, la luz del mundo, que es el Mesías, lo vimos aquí por el nivel más profundo, fue designado desde antes de la creación del mundo. Lo que está diciendo aquí Juan es puro amor, diciéndonos que a pesar de que podíamos caer en pecado, el Señor ya tenía esa luz, que fue lo primero que crea su expresión, designa a un Mesías, designa a su Hijo como Mesías desde antes de la fundación del mundo, como lo revela Pedro, como lo revela Apocalipsis, para nuestra salvación. Claramente, lo que Juan está hablando aquí es del amor inconmensurable del Eterno, de su expresión poderosa, y que esa expresión es tan poderosa para crear todas las cosas, pero también para designar la salvación para ti y para mí.
es tan poderosa que designó lo primero, de acuerdo a Génesis 1:3, a la luz del mundo, que de acuerdo al lenguaje más oculto de la Escritura, representa al Mesías. Él designó al Mesías desde antes de la fundación del mundo, porque ya pensaba en nosotros, porque quería salvación, quería dar salvación. Quiere decir que lo primero y lo más poderoso que nos está diciendo aquí Juan, que hace el Eterno o que hace Elohim cuando crea el mundo, es darnos salvación. Eso es lo que quiere decir Juan en su primer capítulo. Lo que el Eterno crea inicialmente para todos es salvación, porque designa a su Hijo para que seamos salvos. Todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso mensaje nos trae Juan en este primer capítulo. Por el mérito de lo que esa luz, es decir, el Mashiach, representa, fue que el mundo se creó. Por el mérito de lo que esa luz, el Mashiach, representa, fue que el mundo se creó. Por el mérito de designar a un Mesías inicialmente, por los méritos de ese Mashiach, crea todas las cosas. Por eso, hoy oramos, cuando hacemos nuestra oración, oramos por el mérito o en el nombre de Yeshua. Ahora, esta expresión de los méritos o en el nombre de era una expresión muy utilizada. De hecho, hoy en día sigue siendo muy utilizada que los discípulos de un maestro oren en el nombre o por los méritos de su maestro. Era muy utilizada en aquel momento y hoy sigue siendo utilizada por muchos estudiantes de Torá judíos a nivel mundial, pedir al Eterno por los méritos de su maestro. Por eso Yeshua nos enseña que debemos orar en el nombre de Él, porque es por los méritos, por esa luz que fue encendida al inicio o antes de la fundación del mundo, es que fue creado el mundo. Por los méritos que Él hizo cuando vino a esta tierra, viviendo como un hombre, completamente hombre, y muriendo en el madero, y ahora intercediendo por nosotros, es por esos méritos que nosotros podemos acceder a salvación. Juan utiliza esa expresión porque en el mundo en el que él vivía se hablaba mucho de los méritos de los patriarcas, como los méritos de Abraham, se hablaba mucho de los méritos de su padre Abraham. Por eso Juan introduce este término o esta expresión por los méritos de Yeshua o del Mesías. Termina el versículo 14 de Juan diciendo, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta expresión, Yehior, la luz, se manifestó en la personalidad de Yeshua. ¿Qué estamos diciendo aquí? Y aquí podríamos explayarnos en lo que vamos a decir, solo lo voy a nombrar. Eso podemos hablarlos en otro momento. Yeshua era 100% hombre. Lo hablábamos con mi esposa ayer. Él tenía todos los cromosomas como un hombre, tanto los que le entregó María, su madre, como su padre José. No vamos a entrar en los detalles, pero vemos que en la Escritura se habla de la genealogía en Mateo 1. Lucas también habla de la genealogía de Yeshua. Ambas vienen de David. En David hay una bifurcación y llegan nuevamente a Yeshua. Por supuesto que allí hay una interpretación de que una es la genealogía de María y otra es la genealogía de José. Quiere decir esto que así como la Escritura se habla que Yeshua es el hijo de David, como hombre lo es, o lo es. De hecho, nació siendo hombre, completamente hombre, porque recuerden que quien le da el cromosoma Y como un varón es el padre, y Yeshua fue un hombre completamente. Así que aquí el Señor es una interpretación que se da, es que el Señor tuvo que utilizar
cromosomas de Joseph o de su padre José para ponérselos en María y que él fuera completamente hombre. Ese es un tema aparte que después lo podemos ver en el detalle. El Señor se manifestó, es decir, él era hombre completamente, pero Yehior, la expresión se manifestó en su personalidad, es decir, él cumplió su propósito. El versículo 14 está representando un mashal, ya sabemos, es una parábola. Aplicando el contexto de los primeros versos de Bereshit, quiere decir que así como los Midrashim hablaban sobre Abraham y oraban, ¿cierto? Estas personas oraban por los méritos de Abraham, también este versículo nos está diciendo que este verbo se hizo carne, es decir, que la expresión se manifestó en la carne de Yeshua, porque claramente el Nuevo Testamento muchas veces dice Jesús, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, muchas veces en la Escritura, de hecho sigue siéndolo en el cielo. Se manifestó la expresión en su carne y habitó entre nosotros. El hombre habitó entre nosotros, pero con la personalidad de la expresión poderosa. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, es decir, el Hijo de Abba Kadosh, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, en su primer capítulo, trata de hacernos entender el propósito de la creación, el propósito de la expresión poderosa, y que lo más importante de ese principio fue designar al Mesías para que viniera a morir por nosotros. Ese Mesías que fue hombre, él fue carne como nosotros, con los cromosomas que tenemos. En él habitó, dice Pablo, habitó la presencia del Señor, la Shekinah del Señor, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Vamos a finalizar con una oración. Ya veo una mano levantada aquí y damos el paso a las preguntas respectivas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu voluntad. Nos muestras, Señor, que a través de tu palabra y de lo que tu siervo Juan expresó, colocó allí en el libro, dándonos a entender que tu expresión poderosa, el Mahamar, creó todas las cosas, pero que también en ese principio, como lo menciona Pedro y Juan, fue designado el Mesías. La luz fue creada al comienzo. La luz del mundo, que es un símbolo del Mesías, fue creado, fue designado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque viniste a través de Yeshua a habitar entre nosotros, porque ahora Yeshua intercede por nosotros en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el plan maravilloso y el amor que vemos detrás de todas estas líneas para venir a salvar a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a nuestros estudiantes de Torá, decimos a nuestros amigos, ponemos cada necesidad en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Danos de tu espíritu. Queremos vivir en tu palabra para que nuestra fe sea acrecentada, para que comprendamos todo tu amor y vivamos como Yeshua nos enseñó a vivir. Te lo pedimos en ese nombre. Es por los méritos, como hemos aprendido hoy, por los méritos de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén.